Dios los bendiga. Isaac Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Aquí vamos a seguir con la enseñanza del Apocalipsis. Sé que se escucha medio raro porque ni siquiera hemos entrado en Apocalipsis, por la importancia de entender la raíz de la palabra de Dios, o la raíz de aún el Nuevo Testamento. Siempre cuando llegamos a la palabra de Dios tenemos que tener las lentes puestas, y esas lentes tienen que ser lentes correctas para poder entender lo que la Biblia está diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es sumamente importante, si no comenzamos a inventar, como varias cosas que hemos dicho. Uno llega al libro Apocalipsis, veamos que Yohanan o Juan, él estaba en el Espíritu el día del Señor. A través de todas las escrituras, el día del Señor nos demuestra, es el día de su ira, es el día de su Yom Kippur, el día de que Él desciende, va a descender con todo su indignación, su juicio, su ira, y a través del reino milenial, ¿verdad? Y llegamos a Apocalipsis, no podemos llamar el día del Señor el domingo, no lo podemos cambiar, tenemos que traer las mismas definiciones que Dios estableció desde el principio para entender el último porción o parte de la Biblia. Es como un libro, al principio te va a dar los nombres de los caracteres de las personas, quienes van a ser parte, y esos nombres pues quedan igual hasta el final. Es muy importante que sigamos hablando de la raíz hebraica o hebrea de la palabra de Dios. Incluso vamos a repasar un poquito de lo que hablamos la vez pasada y seguir hablando un poquito. Probablemente esta clase no va a ser tan largo, probablemente sí. Vamos a ver hasta donde el Ruach o el Espíritu de Dios me permite ir, iremos. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de cuatro formas que los antiguos estudiaban la Torah o el Tanaj, la palabra de Dios. Cuatro cosas que son sumamente importantes para entender la forma que escribían los antiguos. Todo hebreo tenía su forma de escribir y su forma de leer. Las cuatro cosas, a lo mejor ustedes se acuerdan. La primera es Pshat, la segunda Remes, la tercera Darash, la cuarta es Sod. Miramos Pashat, que es cuando uno lee las escrituras. El Pashat es directo y simple, así lo que dice, directo y simple. Remes es lo que está implicando el escritor o el personaje de quien se está escribiendo, lo que se está diciendo, como miramos con Yeshua, con Jesucristo la vez pasada. Darash es la forma comentario o como comparación, cuando uno va leyendo una comparación a otra porción de la escritura o un patrón, etcétera, etcétera. Y luego Sod es lo más profundo, el escondido. Y miramos diferentes ejemplos la vez pasada. Si usted gusta ver el video anterior, lo pueden ver. Hablamos de la hermenéutica hebraica, que que todo es verdad y todo es importante. Es muy poco alegorizar. Se cree tal como es la palabra de Dios. Entonces miramos varias cosas de la raíz hebraica o hebrea. Miramos la importancia de mantener los nombres originales. No es que es pecado cambiar Yohanan a Juan, o cambiar los nombres a nombres, digamos, pues griegos, ¿verdad? O nombres que probablemente el griego era más fácil pronunciar. Pero sabemos que es así como el diablo trabaja. Por ejemplo, cuando decimos Jesús, no hay nada malo con decir Jesús. Incluso Jesús es, digamos, Pishat, ¿verdad? El directo y simple, Jesús. Yo sé de quién estoy hablando, usted sabe de quién se está hablando cuando se menciona Jesús. Pero ya cuando dice Yeshua, ya veamos el nombre de Dios y su salvación dentro del nombre. Ya tenemos Yeshua, que es Remes, implica salvación. Es Sod, en la profundidad está el nombre de Dios y Él mismo diciendo que Él es la salvación.
va más allá, ¿verdad? Entonces el trabajo de Satanás es eliminar esos nombres y no podemos eliminar esos nombres. Esos nombres son sumamente importantes para entender su original. Emmanuel o Immanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? Todo esto es sumamente importante y miramos a través de la Biblia cómo Satanás quiere cambiar las cosas. Siempre quiere cambiar lo original. Con Adán y Eva ha dicho el Señor, siempre cambiando la palabra de Dios. Nabucodonosor, él cambió los nombres hebreos que traía el nombre de Dios dentro de sus nombres a nombres paganas de Babilonia. Tenemos la Iglesia Católica que cambió el Shabbat para el domingo. El domingo es un nombre, Shabbat es como una acción o desacción, es reposar, dejar de ser, ¿verdad? Y bueno, pues ya cada quien toma su día cuando así no lo quiso el Todopoderoso. Miramos de Yohanan a Juan, miramos a Matillahu a Mateo, miramos a Santiago, que su nombre original era Jacob, él era el hermano de Yeshua, de Jesús. Entonces todas estas cosas es lo que el diablo trata de hacer para que no podemos ver lo profundo, lo importante de la palabra de Dios, el poderoso palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que se están perdiendo en la cristiandad. La gente está ya aburrido de lo simple y van a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ellos buscan la ciencia, ellos buscan las cosas que realmente no les satisface espiritualmente. Hoy en día tenemos más cantores que gente que proclaman la verdad en forma de enseñanza o predicación. ¿Por qué? Es más fácil, es más simple simplemente cantar, escribir un canto con su forma pishat, con su forma simple, simplemente gracias Dios. Pero eso no es alimentación sólida y muchos se están desviando, muchos se están apartando, muchos se están alejando y tenemos que regresar a los escritorios y a la palabra de Dios, sentar y comenzar a estudiar para entender la Biblia. Y déjame decirle, yo de todo corazón creo que Mesías está pronto para regresar. El Mesías, y es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, está pronto para regresar. Entonces vamos a entrar en lo que es la cuarta clase de la enseñanza de Apocalipsis, o llegando al Apocalipsis, ¿verdad? Las raíces hebraicas de los autores son especialmente evidentes a lo largo de los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Todos cuentan esencialmente la misma historia de Yeshua y su vida en la tierra. Pero más que eso, todos los cuentan en un lenguaje que usa una estructura de oración casi idéntico, expresiones idiomáticas y otras características lingüísticas distintivas que son decididamente hebreas y no griegas. Por ejemplo, incluso hoy, ni buscando estudiar, estaba oyendo una enseñanza. Siempre me gusta escuchar enseñanzas, y algo interesante. El libro de Mateo, incluso yo creo que todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fue escrito en hebreo. Muchos dicen, no tenemos originales. Bueno, en Mateo sí lo tenemos, pero tampoco tenemos originales del Nuevo Testamento para decir que eran griegos. Lo más originales que tenemos sí son griegos, pero más allá atrás no sabemos, no podemos decirlo con seguridad. Entonces, escuchando esta enseñanza, escuché algo bien interesante. La palabra de Dios en Mateo, en Matillahu o Matí, ¿verdad? Se llama el libro de Mateo, Matí. La palabra Matí significa cuando. Y es muy interesante cómo el escritor de Matillahu o de Matí escribió. Muchas de las cosas de Mateo, usted va a encontrar en Mateo, siempre está hablando de tiempos. Cuando Jesús entró, cuando llegó el día, entonces, siempre refiriendo a tiempos. Léalo, busque Mateo, siempre refiriendo a tiempos. Y lo que yo pensé que era interesante es, si uno regresa a Eclesiastés capítulo 3, el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de bailar, etcétera, etcétera, se menciona 28 tiempos.
Y luego en Mateo hay 28 capítulos y los dos se refieren al cuándo, o se refieren a un momento, a un tiempo, como es el título de este libro histórico de Mateo, Matí, ¿cuándo? Entonces yo pensé que era algo interesante. ¿Habrá algo ahí? ¿Habrá una enseñanza de Sod ahí? Posiblemente. Pero a lo que me refiero, los nombres son muy importantes. Matí, dando a entender de que él va a estar hablando a través de, va a estar hablando sobre los cuándos y los entonces y los tiempos. Y eso es el libro de Mateo. Son muy importante el regresar a entender el original para entender el contexto entero. Ahora, a pesar de que probablemente porciones del Nuevo Testamento nos fueron dadas en griego, no podemos olvidar que el trasfondo de estos escritores, no podemos olvidar el trasfondo de la cultura, especialmente en Jerusalén. No podemos olvidar que el trasfondo de su religión, el judaísmo, que está basada sobre cosas hebreas, sus tradiciones y sus conceptos, todos son hebreas o hebraicas. Es como el dicho: puedes sacar el mexicano de México, pero no puedes quitar el México del mexicano. Aunque vivían ellos en una cultura romana, no puedes quitar de ellos la mentalidad hebraica. Cuando se escribe, es más fácil escribir su mente hebraica para hacer entender a los oyentes o los lectores, ¿verdad? Los que van a leer. Entonces no podemos olvidar todo eso y simplemente aceptar el hecho de que todo fue escrito en griego y así es. No, pues se va a perder mucho. Ni siquiera tenemos los originales. ¿Cómo podemos confirmar que fue escrito en griego? Solamente porque lo más antiguo que tenemos está escrito en griego. Pudo haber sido una traducción. O sea, no podemos hablar con seguridad. Sin embargo, cuando miramos Mateo, Marcos y Lucas, miramos el escritor, miramos su forma de escribir hebrea, miramos de gramática hebreo, miramos los escritores hebreos, etcétera, etcétera. Podemos con más firmeza entender que probablemente fue escrito en hebreo. Y si nomás volteas de griego a hebreo, tiene mucho más sentido los evangelios. Ahora, leí un libro que se llama Understanding the Difficult Words of Jesus by David Bevin and Roy Blizzard. Ahora, lo que les voy a leer es una porción de ese libro que me fue de mucha bendición. Así que pongan atención mientras leo esto. Tendemos a olvidar que el Antiguo Testamento comprende aproximadamente el 78% del texto bíblico y el Nuevo Testamento solo 22%. Cuando agregamos las porciones altamente hebreas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos 1 hasta el capítulo 15-35, aproximadamente el 43% del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el porcentaje de material bíblico originalmente escrito en hebreo aumenta a 88%. Es decir, que no más de 12% de toda la Biblia se escribió originalmente en griego. Cuando restamos de ese 12%, las 176 citas del Antiguo Testamento, 14 citas del Antiguo Testamento en el libro de Juan, y 162 de Hechos 15:36 hasta el final del Nuevo Testamento. El porcentaje, oigan esto, el porcentaje de la Biblia originalmente compuesta en hebreo aumenta a más de 90%. ¿Será por eso muchas veces no podemos entender lo que estamos leyendo? Ahora, esto no es para criticar a los que nos enseñaron anteriormente. Estamos viviendo en un tiempo donde el conocimiento está explotando. Lo puedes alcanzar vía internet, mucha de esta información. En esos días no había esa información. Estabas sometido a lo que escribieron
otros griegos hace mucho tiempo, o padres de iglesias con filosofías y mentalidad griega, etcétera, etcétera. Ellos tratando de hacernos su mejor, hacernos entender. Pero a la misma vez, cuando se nos presenta la verdad, dos opciones. Uno, rechazarlo y seguir en el error, seguir en la mentira, seguir en el engaño. O dos, humillarnos y sabes que tienes razón. Tenemos que regresar a la mentalidad correcta de la bendita palabra de Dios. La suposición de que todo el Nuevo Testamento se comunicó originalmente en griego ha dado lugar, escuchen esto, a una cantidad considerable de malentendidos por parte de eruditos y laicos igual. Como hablamos la otra vez, muchos de ustedes han visto el video, el gallo. ¿Fue un gallo o un anunciador? Cuando decimos león de la tribu de Judá, ¿estamos hablando de un león literal o de sus características? O sea, hay muchas cosas que muchos han confundido por tiempo, y por eso hay muchos rotos en la Biblia y no hay conexiones. O sea, de Génesis a Apocalipsis no se entiende. Se brinca de Abraham al Nuevo Testamento y queda la historia de Israel, que es del divorcio que Dios dio a la casa de Israel, que es del recasamiento, que es de las ovejas perdió la casa. Nunca nadie se habla de eso, y hay muchos rotos en esta línea de la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿por qué algunos escritores escribieron frases en hebreo de los dichos de Yeshua? Miramos a Marcos capítulo 5 versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Más adelante, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi. ¿Por qué entonces el escritor decidió escribir lo que Yeshua dijo en hebreo? Obviamente el hebreo, el arameo eran idiomas hermandales. Y él ahorita habla y dice Talita Kumi. ¿Por qué? Pues obviamente la conversación, el hablar cosas espirituales de la Torá en las sinagogas, principalmente eran en hebreas. Creo que hallaron, y esto es ahora de mi mente, creo que hallaron una sinagoga griega para los que vinieron de afuera en el mundo griego, los judíos que estaban en el mundo griego y llegaron para las fiestas de Jerusalén, pudieran atender y asistir para poder oírlo en griego. Pero principalmente todo estaba en hebreo. Cuando se daba a entender o explicar la palabra de Dios, era importante que fuera en forma hebrea. Tenés la Pishá, tenemos hasta el Sod, las formas de entender y leer las cosas en ese mundo. Ahora, unas cotaciones que quisiera compartir con ustedes de algunos padres primitivos de la iglesia. Papías se llama este padre primitivo de la iglesia. Él era un obispo de Hierápolis, de Asia Menor, que es Turquía, en los 150 después de Cristo. Dijo esto: Mateo escribió las palabras del Señor en el idioma hebreo y otros tradujeron lo mejor que podían. Esto es lo que él dijo. Eso se encuentra en Eusebio, Historia Eclesiástica 3, 39, 16. Otro padre primitivo de la iglesia, bueno, lo que ellos llaman padre primitivo de la iglesia, es Ireneo, obispo de León de Francia, entre el 120 a 202 después de Cristo. Dijo esto: Mateo, de verdad, produjo su evangelio escrito entre los hebreos y en sus propios dialectos. Ese dicho de Ireneo se encuentra en Eusebio Eclesiastical Historia 6, 8,2. Otro padre primitivo de la iglesia, Orígenes, muchos lo conocen, erudito de Alejandría, principios de los años 200, dijo esto: el primer evangelio compuesto en hebreo fue escrito por Mateo. Todos estos padres primitivos aún entendían que cuando un hebreo quiere escribir algo en papel o papiro,
y quiere ponerlo en su forma más original, más entendible. Lo va a escribir en su idioma natal, su idioma religioso y espiritual, antes de traducirlo, porque es la mejor manera de poder escribir sus pensamientos. Por ejemplo, algunos hispanos que hablan inglés, a lo mejor nacieron en México o nacieron en otro país hispano, van a escribir probablemente primero en español, porque es más fácil ellos escribir sus pensamientos o hablar sus pensamientos en su mentalidad original, en su mentalidad natal, ¿verdad? Y lo escriben. Ya de ahí ellos pueden tratar de traducirlo, pero es más fácil escribirlo en su idioma original. Y cuanto más las cosas espirituales de la Torá, que fue escrito en hebreo, o del Tanaj, que fue escrito en hebreo, tratar de llevar todo esto y ponerlo en papel en su forma de pensar hebraica, y luego traducirlo en griego, tiene mucho más sentido que cualquier otra cosa. Al igual a estos hombres que yo mencioné, también Epífanes, Jerome y otros escribieron cosas similares que respaldaba que Mateo fue escrito en hebreo. El saber esto y el saber esta información es sumo, porque Mateo, Marcos, Lucas tienen similitudes en su gramática y forma de decir las cosas que muchas veces no tiene el sentido adecuado en griego o en español, para dar aquellos entendimientos de sod, lo profundo y escondido. E incluso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 25 versículo 2, gloria a Dios es encubrir un asunto. O la palabra asunto, si usted lo busca, es dabar, encubrir una palabra. Pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Escudriñar qué? La palabra. Eso es sod. Dios, mucha gente dice, no, pues Dios lo haría obvio. No, Él quiere que nosotros amemos, que busquemos, que indagamos, que escudriñemos. Para Dios, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, un palabra, un dabar. Pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, acuérdense, hermanos, somos un reinado de sacerdotes, un pueblo adquirido, una nación santa. Hermanos, usted y yo tenemos el privilegio de estudiar, profundizar y aprender más y más de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos estas cosas es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Más adelante vamos a hablar de diferentes pactos, incluso vamos a hablar un poquito de eso ahora, pero hay diferentes pactos de sandalia, pactos de sal, pactos de sangre. Hay muchas cosas que en la antigüedad hebrea hacían, y cuando entendamos esos pactos, entendamos por qué Judas metió el pan con Yeshua dentro, donde lo metieron, las dos manos estaban dentro. Entendamos por qué Abraham invitó a los tres hombres, obviamente Dios ahí, a comer con ellos. Entendamos por qué Moisés quitó sus sandalias. Cuando regresamos a nuestras raíces hebreas y entendamos todos estos tipos de pactos. Entonces, ya que sabemos, yo me imagino, y hay muchas más cosas ahí que pudiéramos hablar, pero ya que sabemos la importancia de entender el trasfondo hebraica, su cultura, sus frases, su simbolismo, su ambiente, etc., para poder amarrar los hilos rotos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de algo que yo creo que es importante. No vamos a profundizarnos en esto, pero vamos a hablar un poquito de esto y continuar en la siguiente clase. Voy a cambiar un poco la tema para hablar de los pactos, los diferentes tipos de pactos de aquel entonces, de los años bíblicos, en tiempos antiguos. Esto nos ayudaría a entender el Tanaj. El Tanaj es de Génesis a Malaquías, lo cual sería muy importante para poder entender Apocalipsis. Otra vez, no vamos a poder entender Apocalipsis si no entendemos el principio del libro. Si no entendemos esto, ¿cómo daríamos sentido al Nuevo Testamento? Así veremos diferentes tipos de pactos que vamos a ver a través de las Escrituras
como con Abraham, Moisés, y aún en los sacrificios del templo. Pero antes de eso, vamos a aclarar la diferencia de un pacto y un testamento. Nosotros estamos acostumbrados a decir Nuevo Testamento, pero esa es la forma griega de traducir la palabra pacto, o brit en hebreo. Pero es imposible poner el mismo sentido brit, pacto, como testamento. Son dos cosas diferentes. Un pacto no es un testamento. Y cuando la Biblia nos dice, Jeremías 31, que haré un nuevo pacto para la casa de Israel, la casa de Judá, ese es el capítulo que siempre se usa para justificar el Nuevo Testamento. En ese capítulo no dice haré un nuevo testamento, sino un nuevo pacto. Un pacto y un testamento son cosas diferentes. Entonces dirás o te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Pues lo voy a responder con dos definiciones y luego explicaré con ejemplo de la Biblia. Un testamento es un documento griego legal que define los derechos legales de todos ellos a quien pertenecen. Un testamento en el cual alguien especifica su deseo para la disposición de su propiedad después de su muerte es un ejemplo. En tal caso, la práctica griega de dar mayor peso al más reciente testamento tiene muy bien sentido. Legalmente, cualquier testamento nuevo hace nulo y sin efecto el testamento anterior, lo cual se llamaría el testamento antiguo, como lo llamamos hoy en día. Por eso nuestra mentalidad hacia el Antiguo Testamento es, pues ya, porque como mente griego y como nos ha enseñado y como nos ha informado a través de los institutos, los colegios, es mirar el desarrollo de tiempo como una línea. Tiempos dispensaciones, una línea. Esa es la forma greco-romana. Estoy tratando de quedarme aquí en la cámara aquí. De una línea, ¿ok? Creación, diluvio, Abraham, Moisés, Jesús, la venida, la tiempo de iglesia, etc. Y te enseña una línea. Es decir, que en esa línea ya se corta todo esto, ya es pasado, nomás son puros ejemplos, ya no es importante. Sin embargo, la mente hebrea es circular. Es circular, no es lineal. Es que va a regresar. Brit Hadash, la misma palabra Hadash, aún en el Logos, nos explica que significa renovado, no nuevo. Aunque algo renovado puede ser nuevo, como la nueva luna. La luna va y da su curso, se pierde un poquito de luz, está a la mitad y luego regresa y es nueva luna. No es que es una luna completamente nueva, dio su curso y es nueva luna. Eso es importante que tengamos eso en mente. Ahora, expliqué lo que es un testamento. Un testamento, el más reciente testamento, anula a los demás. Pero un pacto es diferente. Por eso no podemos mirar la Biblia como testamentos. Eso fue nombres dado por, no para entrar a ese tema, pero esos son nombres dados por el hombre. Vamos a mirar lo que es un pacto. Al contrario de un testamento, la palabra pacto define una relación en marcha o que continúe sin un fin designado. En vez de ser un documento legal, un pacto es un compromiso para desarrollar un tipo de relación continuo. Por su existencia se implica una intención dinámica entre los dos participantes, un proceso creciente y orgánico. Cuando usted y su esposa entraron en pacto, no entraron en testamento, entraron en pacto, se casaron y ese pacto había promesa de cuidar en la enfermedad, en lo bien, en lo pobre, en lo malo. O sea, había normas establecidas en ese pacto
por eso el anillo es circular, es pacto continuo, donde iban a ir mejorando su relación cada día. No es que se intercambiara un testamento, aquí está cuando me muero, aquí está. No, este pacto era para una relación creciente y orgánica, para ir conociendo más tu esposa, para ir conociendo más tu esposo. Igual, hermano, cuando entramos en pacto con Todopoderoso, con el Eterno, con Altísimo, con poderoso Yeshua, entramos en un deseo de una relación. Ya yo soy hijo, ahora este pacto es para una mejor relación. No simplemente leer el Nuevo Testamento y quedarme satisfecho y simplemente si ya no tengo que preocuparme de todo lo que te agradaba antes, ya no tengo que preocuparme de obedecer aquellas cosas, eso ya es anulado. No, estos pactos siguen. Y es mi deseo y debe ser tu deseo y debe ser todo nuestro deseo de querer obedecer las palabras del pacto. No para salvación, sin embargo, relación orgánica y creciente. Más que tú obedezcas la ley y conoces la ley, más conocerás a Dios. Hay unos salmos, a ver si me acuerdo dónde está. Quiero decir Salmos 82, pero posiblemente estoy mal. Que no sería la primera vez, créame. Aquí miramos, no en el Salmos 82, perdón, en el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca, ¿ok? Y si lo hacemos, ¿qué pasa? Abriré mi boca en proverbios, sabiduría. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cuando uno entra en pacto con Dios, ¿sabes qué? Yo quiero obedecer tu pacto, lo que tú deseabas de tu pueblo desde el principio. No quiero anularlo por este mente greco-romano, este mente lineal, donde voy cortando todo lo antiguo. No, yo quiero entrar en pacto contigo para obedecerlo, para entender lo que dice Jehová. Cuando escuchamos su ley, inclinamos tus oídos a su dabar, a su palabra. Dice él, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Eso es sod. Por eso la iglesia se molesta cuando comienza a hablar cosas nuevas. ¿Y eso es donde salió esto? Los antiguos aquí, ellos no sabían de esto cuando escribieron, porque ellos no amaban la ley de Dios, no querían entrar en pacto con Dios, en la ley y obedecerlo. Dice la Biblia que cuando entramos en pacto y escuchamos su ley, la palabra escuchar Shema es obedecer, Él, Dios, hablará cosas escondidas desde tiempos antiguos. Eso no es que es nuevo, es que era escondidas. Pero hasta que hoy en día, en los últimos días, como yo creo, la gente está saliendo del movimiento eclesiástica griega y entrando en pacto con Adonai, con Dios. No tiene que ver con salvación, un pacto, una relación. Porque el marido viene pronto. Entrando en pacto, están encontrando cosas escondidas desde la antigüedad. Bueno, el hebreo, Hadash, viene de la palabra que significa renovar, como en un ciclo de restauración. Toda la Biblia es la restauración, no es la reemplazación. Yo sé que a lo mejor eso no es una palabra, pero no es reemplazar, como la iglesia dice, hemos reemplazado a Israel. No, Dios está restaurando a Israel. Por eso en los últimos días, quererlo o no, hay gente por todo el mundo de repente diciendo, ¿sabes qué? Quiero regresar a la Torah de Dios, a la ley de Dios, no al judaísmo, pero a la ley de Dios. Porque es la restauración. Acuérdense, la luna se restaura. No es que es una nueva luna o algo completamente nueva. Es la misma luna desde siempre, pero ahora está restaurada. Vuelvo a repetir. En hebreo, Hadash viene de la palabra que significa renovar, como en un ciclo de restauración, una nueva luna. O regresar a un estado previo, como cuando pule una espada, ¿verdad? No es que sea una nueva espada, sino que es la restauración de una espada. Uno puede encontrar una espada, a veces han encontrado en España o diferentes lugares espadas antiguísimas, 200, 300, 400 años de edad, y está todo podrido, todo se ve feo, se ve horrible, pero con la pule, como dice pule, con la limpieza se restaura. No es con una nueva espada, está restaurada. Volviendo al tema de la luna, no es que recibimos una luna nueva, sino una restauración de la misma luna. Lo mismo con el nuevo pacto.
significa que en algún parte de la historia del pacto hemos en algún tiempo estado allí. No es que ahora la salvación es a través de Dios, siempre ha sido a través de Dios. Dios bajó en carne y la salvación fue a través de Él. Cada vez que ellos sacrificaban algún animal para Pesaj o la Pascua, para redención individual o en Yom Kippur, para redención corporal, siempre el ojo estaba en Dios. Cuando Dios bajó en la forma de Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros, el ojo sigue siendo en Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿De dónde Pablo sacó ese versículo? Investígalo. Lo sacó del profeta Joel. Pablo no inventó una nueva forma de ganar almas, una nueva forma de venir a Dios. Es el mismo que dijo Joel, ¿verdad? Él dijo, porque todo aquel que invocara el nombre de Jehová. Pero para el tiempo de Pablo ya no llamaban Dios, Jehová, lo llamaban Señor, Adonai. Hasta hoy día le dicen Adonai. Porque todo aquel que invocara el nombre de Dios, la salvación siempre ha sido a través de Dios. No más que Dios bajó en carne para morir, para volver a llamar a las ovejas perdidas que él había divorciado otra vez a la restauración. Es otra historia por otro día. Jeremías 31. Vamos rapidito ahí, ya voy a acabar. Jeremías 31. Versículo 31. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. No dice Nuevo Testamento, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aún fui yo marido para ellos, dice Jehová. O sea, ellos lo invalidaron. Lo voy a hacer de nuevo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel. Con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, Dios dice, en este nuevo pacto, en este Hadash, se supone que la ley va a estar en nuestro corazón. Él no está diciendo que nosotros vamos a determinar lo que es el bien y mal. Ahora somos los jueces, no. Él dice que vamos a desear obedecer la ley de Dios. Está escrito en el corazón. Está en mi mente, lo puedo leer y ver. Y ahora está en mi corazón. Yo puedo obedecerla. Hermanos, tenemos que entender la importancia de entender la diferencia entre testamento y pacto. Nos va a ayudar a entender el Apocalipsis. ¿Se acuerda que había dicho la vez pasada sobre la Ketubá? Un pacto matrimonial con 5 secciones. La Torá, 5 secciones. ¿Te acuerdas que había dicho que necesitaba 7 personas para sellar, para firmar ese pacto Ketubá? Y miramos los 7 sellos desatadas allá en Apocalipsis. ¿Cómo vamos a entender esos 7 sellos usando un sello romano o griego, cuando esto simplemente es una renovación del pacto que se hizo desde el principio? Ningún pacto, todo pacto es eterno. Y es su decisión y mi decisión querer estudiar esto y entrar en esto para entender Apocalipsis. No vamos a inventar completamente. ¿Cuál es el plan de Dios? No cabe duda que el plan de Dios era y es y siempre será el tener una íntima relación con su pueblo. Los pactos son evidencia de eso. Así como leímos en Jeremías que Dios iba a hacer un pacto nuevo, renovado, para la casa de Israel y la casa de Judá. Por esta razón es de suma importancia entender la diferencia entre pacto y testamento. Pudiera seguirle, pero no voy a seguir. Simplemente termino con esto. Un pacto, queridos hermanos, es poder establecer una relación con el Padre. Algo bonito que ahorita me acordé, creo que es Isaías 57. Gracias por su paciencia. Es Isaías 56. Miren lo que dice esto, queridos hermanos. Así dijo Jehová:
Guardar el derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, hablando de la salvación, Yeshua. Y también futuro, o sea, del milenio. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo el mal. Uno es bienaventurado por guardar el día de reposo, no por cambiarlo de Shabbat al domingo, pero por guardarlo. Pero miren lo que dice, por algunos que dicen, no, está hablando a los judíos nomás. Dejemos de usar eso, porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿está hablando nomás a los Gálatas? ¿A los filipenses nomás a los filipenses? ¿A los de Colosas? No podemos usar eso. Si es así, pues ¿nunca nos escribió a nosotros? ¿A los de Puerto Rico? ¿A los de México? No, toda la Biblia es para nosotros. Pero miren lo que dice en el versículo 3. Y el extranjero que siga a Jehová no habla diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, tanto el extranjero o el eunuco. No digamos, no somos parte de ellos. No, ¿qué tengo yo para ofrecer? No tengo ADN judía. No dijo Dios eso. Mira lo que dice, versículo 4. Porque así ha dicho a los eunucos que guardan mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abrazan mi pacto. La palabra abrazar es confirmar, aprender, esforzarse, mantienen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Hermano, está hablando de cualquier persona que abraza los pactos, cualquiera que sea. Yo sé que la iglesia quiere eliminarlo porque tiene mente griega y quiere ir cortándola. Pero cualquiera dice, daré lugar en mi casa dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Siempre yo rascaba mi cabeza ahí. ¿Qué es mejor nombre que de hijos e hijas? Pues yo pienso novia. Yo pienso esposa. Pero eso no soy dogmático sobre eso. Porque hay diferentes posiciones en el reino milenial. Cuando baja la Nueva Jerusalén, la casa de Dios, y están morando dentro, hay diferentes posiciones. Acuérdense que va a haber naciones afuera de esa ciudad. La Biblia dice que el árbol de la vida va a estar en medio de la santa ciudad, porque sus hojas va a ser para sanidad de las naciones. Aún va a hacer falta sanidad después del reino milenial por aquellos que están afuera de la ciudad, que no lograron esa posición. Vuelvo a leer el versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, hablando del contexto del pacto, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Wow. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Sí, va a haber sacrificios y holocaustos en el reino milenial y aún después. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, la mente greco-romano quisiera alegorizar esto. Pero hermanos, tenemos que mirar la Biblia hebrea con la mente hebrea y entender que Dios está prometiendo ciertas cosas especiales para aquellos que abrazan el pacto, que guardan, que aman el pacto, no lo descreditan, no lo dicen es para los judíos, el extranjero, no digas eso, dice la Biblia. Es para todos que abrazan el pacto, todos que quieren obedecer la Torah de Dios, que es un pacto, es un brit. Dice, en ese reino milenial, ese lugar especial, le voy a dar un lugar especial, Y termino con lo que dijo Yeshua, Mateo 5. ¿No dijo él? Todos los que guardan y enseñan mis mandamientos serán grandes en el reino de los cielos. Y todos los que no guardan y no enseñan serán pequeños en el reino de los cielos. Posiciones. Esto no es vida eterna, esto es posiciones. Así que antes que queremos entender Apocalipsis, vamos a entender primero el principio del libro. Lleven esto, hermanos, estúdienlo. Y espero que esto les fue de mucha bendición. Que Jehová Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.